Las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. Ana Frank. Este es un programa por y para los libros y los autores. Producido por BSN Producciones, para BSN Góngora Televisión y Radio Onda Góngora. Aquí comienza. Hablemos de libros. Hola, ¿qué tal amigos de Hablemos de Libros? Sí, aquí estoy, soy María Piña, pero estoy en una edición especial de este programa tan fascinante, tan maravilloso, donde entrevistan siempre a poetas, escritores, expertos en historias y demás. Y hoy estoy feliz de ocupar el sitio de mi querida compañera, porque en Hablemos de Libros tengo un invitado especial y tengo en las manos un libro maravilloso y ya os contaré de qué va. Pero quiero darle la bienvenida a este espacio de Hablemos de Libros a Miguel Castellano. Es poeta, historiador y experto en el condado de Conde de Casa Padilla. María, ¿Qué tal? ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer, de verdad, y muchísimas gracias por recibirme para hablar de estas historias que me apasionan y sobre todo por el programa que hacéis, tan necesario para la cultura y tan necesario para la literatura en general. Pues yo, gracias a ti por el tiempo, yo estoy feliz porque además debo decirle a nuestros televidentes que siempre están ahí pendientes de todo lo que pasa en la cultura a través de televisióncultural.es y este espacio de Hablemos de Libros, porque hablamos de libros, hablamos de personajes, hablamos de historia, hablamos de cosas fascinantes y eso es lo que tú no vas a hacer hoy, Miguel, especialista en la historia, en el condado, y si no me corriges, de sí. Conde de Casa Padilla. Yo te quiero decir que, bueno, antes de nada, la enhorabuena, porque recientemente estuve en ese acto maravilloso justamente para dar a conocer el legado de Conde de Casa Padilla, recientemente fallecido además, pero es fascinante su historia. Yo me voy a callar ya y cuéntanos, por favor, yo luego diré lo que más me impresionó de aquel evento, pero cuéntanos a los televidentes, te Hablemos de Libros. Pues mira, muy bien. Para empezar me gustaría contextualizar el por qué estamos hoy aquí hablando del Conde de Casa Padilla. Recientemente, como bien has dicho, falleció el 30 de mayo de este año. Día importante. Sí, el día de festividad del Corpus Christi. Y bueno, falleció a los 82 años en la calle Sierpes, en la residencia suya sevillana, que él, aunque era natural de Córdoba, gran parte de su vida la pasó, entre otras ciudades que espero ir narrando a lo largo de esta entrevista. Sevilla marcó un antes y un después para Carlos, Granada también lo hizo y bueno, pero Sevilla fue su residencia, su amante. Habitual, digamos, ¿no? Exactamente, era su amante, como él mismo decía. Y tras fallecer Carlos, sí que me gustaría hacer bastante hincapié en el porqué de este legado ha llegado o por qué estoy yo hablando ¿Por qué estás tú hablando de este legado, correcto? Carlos murió sin descendencia natural, ¿no? Y entonces marcó como heredero universal a Jesús Mayén, que es la persona que le ha acompañado durante 50 años de servicio hacia la casa del condado de Casa Padilla, ¿no? Entonces Jesús, que ha tenido la amabilidad, la generosidad y sobre todo la visión histórica de que este legado no se disperse y que este legado no se pierda en definitiva. Ya lo decía Napoleón, si quieres destruir a tu enemigo, divídelo, ¿no? Totalmente. Entonces, si no queremos que esto se disperse y queremos que esto tenga una trayectoria y sobre todo una trascendencia, pues por eso estamos aquí y por eso Jesús Mayén, al cual le quiero dar las gracias especialmente esta tarde, ha querido que todo ese legado pues esté concentrado en una figura histórica, una figura jurídica que le estamos dando forma y ahora más tarde os comentaré, para que el legado, la obra poética, la obra histórica del condado de Casa Padilla no se pierda. Pero antes de entrar en esos proyectos para mantener nunca antes, mejor dicho, el legado de don Carlos, ¿no? Del conde de Casa Padilla, ¿tú lo conocías? ¿Tú llegaste a conocerlo? Sí, claro, sí. ¿Cómo era? Porque, claro, cuando hablamos de libros también a mí me gusta, en otros programas que hacemos aquí en la casa, también conocer un poco, ¿no? ¿Cómo era el conde? Porque hablamos de conde y, como sabes, que nos ven en todo el mundo, pues dirán, sí, un conde, ¿pero quién era el conde? Entonces, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo era don Carlos? El conde de Casa Padilla, Carlos, era, entre otras cosas, licenciado en arte dramático.
Wow. Entonces, a partir de ahí podemos empezar un poco a estudiar A tirar el de la personaje, cuerda, ¿no? a tirar del personaje. Era un personaje hecho a sí mismo. La persona, yo lo digo y de verdad no hay margen de error, no me equivocaré. Jamás conoceré una persona con la inteligencia tan brillante, Wow. con la ironía, con el sarcasmo, con la poca El sarcasmo, vergüenza. mira, el Sí, no, sarcasmo te lo compro, porque luego contaré, por cuando estuve en el evento, una de las partes de ese evento tan maravilloso, porque de verdad que fue un evento muy, muy bonito, cuando el profesor no Pedro. recuerdo el nombre, Pedro, hizo la lectura de sus poemas, teníamos el libro y yo los iba leyendo y escuchando a la vez, y aquello eran unos escritos fascinantes, pero cargados de una ironía sí, todo, impresionante. Cargaba con Y tan pancho, ¿no? Sí, y sobre todo el adjetivo que mejor lo define es una persona generosa completamente. Era una persona generosa, pero una generosidad de verdad infinita. Una persona que nunca le dio ese valor a lo material, Ese apego, digamos, ese apego ¿no? a lo material, porque era desprendido completamente. De hecho, todos los libros que he traído aquí, una muestra de algunos de sus ejemplares, 15 libros publicados a lo largo de su vida, todos lo hacía novenales, es decir, todos los ejemplares los firmaba, los dedicaba a mano, los numeraba, eran para regalarlos, estaba prohibida la venta. Él los costeaba de su patrimonio y los regalaba, y era su capricho, era en lo Qué que él bonito. dedicó su vida, en escribir poesía. O sea, era un poeta magnífico, era pintor. Se ha merecido ese honor que le hicisteis en días pasados y merece que este legado no se pierda. 15 libros publicados, uno que aún no se ha publicado. Uno lo tienes en tus manos. Sí, lo he traído para que. Muéstralo a la cámara, tienes esta cámara por aquí, lo puedes mostrar. Ver los televidentes. Y, en fin, es una joya que se llama Por Sierpes, de Asofaifo a la Campana, que son tres zonas de, que están ahí de su pegaditas, calle: la así calle como un Sierpes, triangulillo. la calleja Asofaifo y la Campana, de la cafetería La Campana. Y se la dedicó, que es lo más curioso. Murió terminando este libro, que todavía no había pasado por imprenta. Está el ejemplar. Ahí está. Manuscrito, vamos, por si podemos mostrarlo a la cámara. Sí, claro que sí. El ejemplar, o sea, el libro manuscrito sin todavía sin corrección pasar por, ninguna, claro. por corrección ninguna. Y se lo dedicó, que es lo más curioso de todo esto, a la canina, que le llaman en Sevilla, que es la muerte. La muerte. Se lo dedicó a la muerte. Que Curioso, además, curioso. Él en algunos poemas habla de como que la canina se ha olvidado de él y que no viene a jugar con él a las cuatro esquinas, y le sorprendió la muerte terminando de publicar. De escribir este libro. Y este libro, con todo esto que me cuentas, que nos cuentas en Hablemos de Libros, con el señor Mayén, ¿tenéis pensado darle difusión, llevar a la luz a este libro que será post-mortem, ¿no? De hecho, él trabajaba con una editorial de Bormujos, ya ha contactado con nosotros el señor editor. Para mí es un maestro librero, que se lo digo, hombre, no, digo, sí, te merece ese título, ese calificativo, porque es que hacía unas ediciones magníficas, o sea, de verdad, desde el papel, las portadas, este me encantó. Todo cuidadísimo. Ahora hablamos un poco de sus primeros libros. Que nuestro productor nos va a matar, como veamos los libros ahí está. Sí. Aquí, un momentito. Y ahí va, lo voy a cambiar. Ya ha contactado con nosotros y la idea es publicarlo exactamente post-mortem y a título póstumo hacerle otro de los homenajes que tenemos pensado dentro de ese cronograma o de esa serie de actividades para honrar la memoria. Será publicar este libro, porque creo que se merece, y además, sobre todo, sus lectores. ¿Y habéis pensado, Miguel, te pregunto, lo mismo me adelanto, pero habéis pensado justamente para darle difusión a este maravilloso legado y para protegerlo también, ¿no? ¿Algún proyecto, una asociación, algo que, digamos, ampare todo esto? La idea es, bueno, en un principio inventariar todos los poemas, todos los manuscritos, toda la obra pictórica, tanto la producida por él como la coleccionada a lo largo de su vida y de la historia del condado. Darle una figura jurídica que proteja todo esto. Entonces hemos pensado varias fórmulas. La cuestión es que el tema de asociación, pues bueno, tampoco creo que sea lo más apropiado. Lo más idóneo. Y ya te adelanto con esto que posiblemente, ya estamos dando algunos pasos al respecto, se constituya una fundación, que es lo que más propiamente puede proteger todo este legado. Qué bonito. Pues nada, proyecto próximo, una
fundación, Fundación Conde de Casapadilla. Vamos a entrar ya, bueno, mientras hablabas, estaba leyendo este libro. Este libro es maravilloso. Este libro se presentó el profesor Pedro Romero. Le hizo una lectura de estos poemas, no sé si lo puede ver allí, Amor intermitente, y me encanta. Os voy a leer, dice, es muy cortito, pero dice, hombre o mujer, ¿qué más da? La cosa es querer. La cosa es querer, pero es que tiene son sentencias poéticas, pero muy... porque todo va cargado de una experiencia personal absoluta, porque eso me preguntaba antes, que te hablara un poco de la figura de Carlos. Carlos fue una persona que vivió eternamente enamorado. Además, le preguntabas, Carlos, si me permites que cuente alguna anécdota. Sí, por supuesto, por favor. Carlos, ¿tú has sufrido alguna vez por amor? Y se enfadaba enormemente porque, oye, mira, eso es cosa de cocheros. Yo no sufro por amor. Él tenía, pero había sufrido por amor. Qué arte, muchísimo. Qué arte. Una persona que no sufre por amor es incapaz de escribir estas cosas. Esta cantidad de poemas profundísimos que pues mira, justamente dice, fui carne de cañón de vago y maleante, crucificaron mi honor y mi nobleza condenada a la celda de la trena sin razón. Estuvo en la cárcel un año. Y ese poema responde a un poquito a eso de la celda sin razón, ¿no? De por qué, según lo cuenta, como que no... Con la ley de vago y maleante. Bueno, vamos a entrar, yo voy a dejar ya el libro por aquí, creo que por aquí puede quedar bien. Vamos a entrar ya en materia de ese evento que hicisteis en homenaje, porque además fue un evento muy emotivo, donde se leyeron algunos de los poemas de este libro, también de otros libros del Conde. Yo estuve maravillada escuchando a don Pedro, también una voz maravillosa, el profesor, también enhorabuena para él, si nos está viendo en este momento, en este programa Hablemos de Libros. Tu conferencia. Me gustó muchísimo porque, aparte de tocar temas de la historia, ¿no? y todo lo que estaba, digamos, relacionado, o estrechamente relacionado con la reina y con Isabel II, para no confundirnos, con Isabel II y con el conde de Casapadilla, pero entre medias ahí habían unas cosillas que ahí siempre les gusta a la sociedad, ese chismorreo. El chismorreo. Cuéntanos alguna anécdota histórico, ¿no? eso. Que nadie se imagina. Sí, bueno, la conferencia fue exactamente sobre el reinado de Isabel II. Siempre me gusta decir Isabel II de España para no confundirla con la reina de Inglaterra, ¿no? Que poco tiene que ver con nosotros. Entonces, bueno, quise preparar ese evento, ese homenaje, contextualizando el cómo y el por qué se crea el condado de Casapadilla en 1856 en el reinado de Isabel II. Entonces, bueno, pues en esa narración que hice marqué 2 etapas del reinado de Isabel II. Primero, la creación del título y luego, muy importante, el año 1862, cuando la familia real visita Córdoba. Y entonces estuve narrando desde el 14 de septiembre al 17 que se marcharon hacia Sevilla en ese tour que hicieron buscando la popularidad del reinado, que estaba en una hora bajas. Pues su visita a Córdoba, cómo transcurre, la visita a la ermita, a la Casa Socorro. Además, que tú contaste que a mi mente se puede nublar, ¿no? Pero creo que era la primera mujer que visitó las ermitas de Córdoba. Sí. Además, las ermitas vivieron una etapa durante el reinado de Isabel II, vivieron la desamortización. En fin, hubo una serie de cuestiones históricas, jurídicas, bastante importantes que, entre otros, Fray Pedro de Cristo, que era el hermano mayor de la ermita, fue el que se carteaba con la reina Isabel II, diciendo, oye, que esto no es una comunidad religiosa, es una comunidad de anacoretas. Ese señor, que es el único que está enterrado dentro de la iglesia, es antepasado mío. Por eso, esa conexión con aquel santo lugar, ¿no? Y hablaba de los chismorreos históricos, como por ejemplo contaba cuando el conde de Torres Cabrera, conde viudo de Torres Cabrera, se niega a prestarle un coche a la reina, o por ejemplo cuando el tercer conde fallece, según nos cuenta su nieto Carlos, de un atracón de carne de membrillo. Eso me encantó, pero que no fue de carne de membrillo. Sí, bueno, sí fue porque era diabético. Y del atracón se murió. Amén de otro asunto de cama de la reina Isabel II y su marido. Era lo más claro, si estás comiendo dulce, pues no te mueres por ninguna enfermedad, te mueres por el atajón que te diste. Eran de Puente Genil y entonces allí el dulce típico es la carne de membrillo. Además que está buenísimo. Con un trozo de queso. Decía Julián Hurtado-Molina, el cronista de Córdoba, el otro día en la entrevista, que es de los pocos o poquísimos
títulos nobiliarios que están vinculados a su raíz completamente a Córdoba, porque se crea por una epidemia de cólera que hay. Bueno, era una enfermedad muy frecuente en España, pero en este caso le atacó bastante al municipio de Puente Genil, y ellos ponen su economía, su peculio, sus palacios a disposición de sus vecinos, pagando, costeando a los médicos. Lo que has dicho, la generosidad del conde. También dijiste en la conferencia que aún, tú me corriges, ¿vale? Porque hace un tiempito, pero que todavía se mantiene ¿cómo se llama esto? Sí, el escudo, el blasón. El escudo oficial en piedra allí en la casa de Puente Genil. En la casa suya de Puente Genil, pues, tenían varios palacios, pero el principal. En el de Puente Genil, eso fue lo que me quedé yo con la copla. Era, el escudo está todavía en la reja de entrada, y en el otro palacio que tenían, que fue en la Plaza de Abastos, también se conserva el escudo. Tenían otro palacio que desapareció en el año 69, lo destruyen, lo derriban para hacer viviendas, y ese escudo, que para mí es el más interesante de todos, lo hizo Mateo Inurria. Wow. Y ese desapareció con la demolición como tantas cosas, ¿no?, que van perdiendo. Entonces la casa de ellos, el palacio, conocido en Puente Genil como Los Frailes, era un convento que con la desamortización lo adquirieron ellos, y actualmente es el Museo Fosforito, el Museo Arqueológico, el Museo de la Semana Santa, todo esto del municipio de Puente Genil, están ubicados dentro, en una parte del palacio. En una parte del palacio. Aparte tiene una iglesia, tiene patios. Bueno, tú que tienes enchufe ahí con Mayén, yo quiero ir al palacio ese una vez. Sí. Ahí. Bueno, ahora es del ayuntamiento, se puede visitar. Bueno, yo quiero visitarlo, pero contigo que me cuentes ahí los chismorreos. Y en Córdoba tenían un palacio muy importante, en la calle Duque de la Victoria, número 4, que se conoce como la calle de los Huevos, que eso Carlos, para que veáis la generosidad, tanto desde el origen del propio título hasta el último conde. Y ahora diré, ¿por qué lo del último conde? ¿Qué digo? El último conde de Casa Padilla se lo donó al ayuntamiento, y hoy en día es un centro de día de mayores. ¡Ay, qué interesante! Lo donó Carlos. No, definitivamente este señor, creo que la generosidad dentro es una de los proyectos pendientes, me gustaría que solicitara al ayuntamiento, porque además el ayuntamiento de la Rambla, que parte de su familia de allí, estaba dispuesto a costear los azulejos, que allí se pusiera, que en ese palacio donado por él nació. Hombre, se pusiera por lo menos una placa, él nació, ¿no? allí en ese una palacio. Placa, un algo, yo qué sé, a su memoria, ¿no? A su legado también. Exactamente. Qué bien, pues eso seguramente lo podréis hacer con esa fundación esperemos. Que pronto verá la luz. Bueno, ¿alguna anécdota que quieras contar? Algo ya has entrado en sus libros, que nos quieras contar a quien hablemos de libros, porque hemos hablado de de Amor Intermitente, que es el que yo conozco, siendo sincera. Los demás escuché, me fascinaron todos, y puedo decir que de los que fueron leyendo, de lo que fue leyendo el profesor, yo creo que me quedo con la picardía, con ese atrevimiento, y con esa frescura también, porque era un hombre atrevido en el fondo. Yo pienso que era completamente atrevido, ¿no? Yo creo que él decía lo que pensaba y punto, o sea. Él vivía como pensaba, vestía como pensaba, no dejaba indiferente absolutamente a nadie. Y él, sobre todas las cosas, siempre decía que su profesión frustrada era la de editor. Porque además él decía, soy un chupatinta de imprenta. Él diseñaba todo, desde el tipo de letra, el papel, las portadas, absolutamente todo. Además vemos ediciones como las primeras, que son maravillosas, rompedoras, en un papel reciclado. Estamos hablando del año 70. Wow. Cuando estas cosas han llegado mucho más tarde aquí, ¿no? Claro. Pero claro, tenía tantísimo, esa atmósfera, ese bagaje cultural, tantísimos países. Era un hombre súper culto, además, cultísimo. Era un hombre muy culto. Él estudió en los Salesianos, y aquí en Córdoba, y eso le forjó toda esa base, todo ese acervo cultural. Pero independientemente de eso, cuando lo mandan a Granada a estudiar Derecho, él presumía, además lo conté el otro día allí la anécdota, decía, afortunadamente jamás aprobé una asignatura, porque una ciudad como Granada lo que te invitaba era a leer toda la obra completa de Lorca. Él dedicó su estancia estudiando Derecho en Granada a leer la obra completa de Lorca, y no aprobó ni una asignatura. Y él decía, estaba orgulloso, además. Claro, estaba orgullosísimo. Sí. Ese fue mi luego estudió en Sevilla Arte Dramático, se licenció allí en Sevilla, y también eso ha marcado, o sea, bueno, un pianista magnífico, un pintor extraordinario. Te iba a preguntar justamente, ahora que dices pintor, porque te iba a preguntar justamente, quizás la obra pictórica es la menos conocida del conde. Bueno, él ha hecho principalmente exposiciones. Podría ser, no sé, desde mi desconocimiento. La faceta pictórica sí, porque él se ha centrado más en es más conocido por la poesía. Por su poesía, ¿verdad? Lo que yo he entendido. Pero tenía una vastísima obra pictórica
que ha expuesto Bueno, en yo vi Córdoba, algunas allí maravillosas. en Córdoba, en la antigua Galería Manuela Vilches, en el Círculo de la Amistad, en Canarias, estaba muy vinculado también a Canarias porque tenía allí propiedad también, tenía casa en Canarias, y él repartía su tiempo entre el Rocío, Canarias, Sevilla, Torremolinos, otra ciudad que ha marcado muchísimo, Málaga. En alguno de sus poemas, o en muchos de los que yo he leído y he escuchado, hace siempre relación relaciona mucho Sevilla, Córdoba, Sí, yo lo Málaga, comentaba, la geografía, su geografía sí, poética andaluza, ¿no? Digamos. andaluza, bueno, sí, y también bueno, ha viajado por todo el mundo, ¿no? Se Qué fue a maravilla. México a ver a Finito de Córdoba y organizó una expedición de gente de Córdoba exclusivamente ¿Y para allí ver qué a fueron? Torres, y allí fueron a México a ver a Finito. Qué maravilla. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras aventuras de la suya. Podríamos estar hablando aquí de libros del conde de Casapella, de su legado, y contigo, que conoces su legado, nunca te mejor dicho, su obra, días y días y días, pero hablemos de libros, el tiempo se nos pasa. ¿Qué quisieras tú transmitirle a la sociedad, a toda la gente que nos ve, no solamente en España, que puede ser que mucha gente que sí conozca al conde, pero fuera de España, para que se animen a conocer la historia de esta gran persona que fue en vida don Carlos, conde de Casapadilla? Si me permite en la respuesta incluir un toque de autocrítica como Sí. cordobés, él decía, ya digo que él viajó por todo el mundo, ¿no? Sevilla, Córdoba ha estado muy presente siempre, absolutamente siempre, y él repartía su tiempo. Y él decía, Córdoba es un panteón para toreros. Pues Carlos, una cosa tan fuerte como la dices, sí. Claro. Y es verdad, y es que esta ciudad tiene ese pecado capital de no valorar a lo suyo, a sus poetas, a sus pintores, a sus artistas, a sus empresarios. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? ¿Qué me gustaría destacar? Que esta figura de la futura Fundación Conde de Casapadilla, o este legado que hoy tenemos, responde a esa necesidad imperiosa de que se conozca en Córdoba a un gran poeta. Y que se valore. Y que se valore, y sobre todo a una casa, al condado de Casapadilla, que tantísimo hizo por la sociedad de su tiempo. Pero estamos hablando de un poeta que formó parte por influencia del grupo cántico, estando relacionado con Miguel del Moral, también con Vicente Núñez, con Pablo García Baena, Ricardo Molina, toda esa atmósfera cultural tan amplia. Gloria Fuertes, conservamos cartas con Gloria Fuertes, con Vicente Núñez, escrito de Pablo García Baena. Esa es su atmósfera cultural, pero no puede ser independiente una de otra, es decir, todo ese paquete de una Córdoba que la tenemos muy presente, porque no estamos hablando de una cosa trasnochada, sino de algo que sigue vivo en nuestra manera de entender la poesía, por ejemplo, ¿no? Esto nace para reivindicar eso y sobre todo para intentar entre todos ponernos las pilas y que Córdoba deje de ser un panteón para toreros para que sea el número uno, porque es que lo tenemos todo. Es que lo tenemos. No tenemos que compararnos que nos lo creyamos, con otras ciudades cercanas a nosotros que sin tenerlo lo inventan y triunfan. Y nosotros teniéndolo tenemos la calle La Hoguera, la casa del pintor Miguel del Moral, cerrada a cal y canto, como él la dejó, con la familia dispuesta a que eso sea otro motor, otro foco de atracción cultural para la ciudad. Entonces eso es lo que quisiera destacar, que Córdoba ha perdido el 30 de mayo un gran poeta, pero que nosotros vamos a seguir manteniendo viva ese espíritu y esos versos. El otro día lo decía en la conferencia a los dos profesores que recitaron, a Rafael del Campo y a Pedro Romero, que los versos de él seguían vivos en sus labios, y eso es muy importante. Y en esa empresa estamos afanados, tanto Jesús Mayén como yo, de que esto se reconozca, pero no solamente aquí, porque ya hemos tenido contacto con otras ciudades donde Carlos estuvo muy presente, y la idea es que esto sea una cosa expansiva. ¿No? Sí. Pues nada, cuando todo eso ocurra, que ocurrirá y muy pronto espero, esta es tu casa. Hablemos de libros, para que hablemos de libros, de legado, de historia y de que Córdoba deja de ser un panteón para toreros. Miguel Castellanos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu simpatía, y también, bueno, también aprovecho para darle la enhorabuena al señor Jesús Mayén, que también ha heredado de ese señor, de Carlos, esa generosidad también, pero para permitirte a ti y a que todo esto también sea posible y llegue a nuestras manos, a nuestros corazones, la historia del legado de Conde de Casapadilla. Hasta la próxima entrega de Hablemos de Libros. Gracias por estar. Bye, bye.